Muchas gracias por la entrevista que se me hace en esta oportunidad. Inicialmente quiero dar a conocer mis orígenes. Mis padres fueron Valeriano Bach Martín y Ángela Cabrera Camajá. Mi familia consta de 7 hijos. Todos ellos están involucrados en el ministerio del Señor. Mi contexto, pues estuve trabajando en el área rural y en el área urbana de Cunén, de Zacapulas, de Uspantán y otros lugares, y Cotzal también, ¿verdad? Hoy pues estoy en Tecpan, Guatemala. Yo soy miembro de la Iglesia de Dios de Cunén, el Guiché, en donde serví al Señor por 12 años en el pastorado. Mi encuentro con Jesús, pues, fue a través de una actividad de un evangelista que me visitó, que creo que llegó exclusivamente por mi persona. Una semana estuvo detrás de mí hasta que él me desafió y llegó a la casa un mediodía de un día, el lunes 23 de febrero del 76, y ahí aceptamos con mi esposa al Señor. Mi experiencia vocacional, pues, tuve un encuentro muy especial y personal, diría yo, con el Señor Jesús en el templo donde yo me congregué. Ahí experimenté algo muy, muy especial del Señor, ¿verdad? Y con relación al bautismo del Espíritu Santo, eso se logró en el primer día en que yo asistí a ese primer culto, ¿verdad? Yo desde la entrada del templo, yo pude ver algo diferente. Los hermanos lloraban, saltaban, otros estaban borrachos por el Espíritu Santo. Yo no sabía si era la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Y llegó eso en mi corazón, ¿verdad? Yo vi y sentí pues algo extraordinario en mi corazón y en una forma espontánea salieron estas palabras en mi corazón. Le dije al Señor estas palabras: si esto que estoy viendo es tuyo y yo soy tuyo, dame esa experiencia, Señor. Solo esa palabra dije y perdí totalmente el control. No sé cuántos minutos, cuánto de tiempo permanecí tirado frente a la plataforma del lugar, ¿verdad? Y al fin pues reaccioné. Entonces ya me puse de rodillas, pero era una experiencia muy, 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 muy especial, pues, ¿verdad? En el momento que yo me arrodillé, tuve la oportunidad de tener mi primera visión. Era una visión que jamás puedo olvidar, ¿verdad? ¿Eso fue el mismo día? Ese fue el mismo día. Entonces, lo que sí recuerdo yo que me dijo el Señor, y no lo olvido, es que me habló audiblemente. Me dijo: acuérdate engrandecer mi obra, la cual desde lejos la contemplan los hombres. Y de una vez me dio la cita, ¿va? Entonces no se me dificultó a mí buscar en la Biblia, porque yo era nuevo en el Evangelio. En el momento yo no entendí qué significaba eso, qué quiso decirme el Señor, ¿va? Pero con el transcurso de los días yo llegué a entender, pues, ¿verdad?, de que la obra del Señor estaba en abandono y se necesitaba alguien, pues, que se metiera de lleno a hacer algo por las almas, pues, ¿verdad? Y de ahí fue donde yo, nació en mí un deseo grande de hacer algo por el Señor, y de esa manera me apasioné por el Señor Jesucristo.
es algo inolvidable para mí, ¿verdad? Y de ahí comenzó la actividad que yo tenía que realizar, ¿verdad? Con respecto a la comisión de mi llamado, pues ha sido la manifestación de la presencia de Dios desde el inicio de mi recorrido cristiano hasta hoy. Yo no dejo de sentir la presencia del Señor. Estando aquí en la oficina, en mi casa, en el templo, en cualquier lugar, yo siento la gloria del Señor y no me avergüenzo que me ponga a llorar delante de mi familia, delante de mis hijos. Digo que el Señor está ahí, Él quiere ministrarnos. Y de esa manera nosotros hemos conservado esa bendición desde hace esos años. Mi formación, mis primeros años de formación bíblica, teológica, ministerial, cultural, yo solo obtuve el 6º grado de primaria. Tengo un certificado de maestro empírico, tengo un diplomado que recibí en el CEVIVCA, constantes capacitaciones, poseo una biblioteca un poco grande en la casa y cualquier duda, cualquier consulta, pues acudo inmediatamente a una librería cristiana y para estudiar, ¿verdad? Leo bastante, compro libros y todo, y eso es lo que me ha mantenido actualizado. También mis pastores que me discipularon fue el hermano Raúl Gómez, que en su oportunidad fue supervisor del territorio norte. Posteriormente fue el hermano Francisco Son. Ellos me orientaron mucho en el ministerio. Me dijeron cuál era lo necesario hacer y cuál no era lo necesario, ¿verdad? Con respecto al ministerio, mis primeros pasos en este ministerio, que ya son 43 años de recorrido, sentí en mi corazón salir a las aldeas en donde de Uspandán, donde yo acepté, para hacer un reconocimiento en qué aldeas hay iglesias y en qué lugares no hay iglesias. Me di cuenta en aquel entonces que no habían creyentes en las aldeas. Había escasez de la prédica del Evangelio. Entonces ahí comencé a predicar la palabra en las aldeas. Recuerdo muy bien comprar una bocina de campana, que dicen, con su respectivo amplificador. Compré una guitarra para cantar solo ahí en las aldeas y de esa manera pues di a conocer el Evangelio inicialmente. Descubrí que la guianza del Espíritu Santo es esencial para desarrollar un ministerio con éxito, podríamos decir, y respetar esa guianza, porque se habla mucho del Espíritu Santo ahora, pero no se respeta esa guianza. Tuve algunos desaciertos. Descubrí que actuar humanamente no hay resultados positivos. Mis victorias ministeriales y mi recorrido fue la plantación de las iglesias que hasta este momento perseveran y han alcanzado otras más. Porque yo entiendo que hay iglesias que se plantan y desaparecen, pero estas permanecen, ¿verdad? El recorrido fue sustentado de una comunión íntima con el Señor y aprendí a darle libertad al Espíritu Santo en el momento preciso.
Como le digo, de mi iniciativa salía yo a hacer un reconocimiento, ¿verdad? ¿Dónde y cuándo debería entrar ahí? Y entraba en oración, y la oración mía antes era a partir de la 1 de la mañana hasta las 7 de la mañana. Oía la voz del Señor y me decía, anda, hay hijos míos ahí. Y con mucha seguridad iba y efectivamente yo comenzaba con un alma, pero a la semana yo ganaba otras 2 almas y así se iban formando los grupos hasta establecer iglesias. Bueno, en Uspantán establecí iglesias en La Siena, en Acholá, en Cholá mismo. Establecí iglesia en Macalajá, una aldea que está sobre la cumbre. Establecí iglesias en otro lugar que se llama Poblaj, Calanté. No era todavía pastor yo, era simplemente un miembro cuando Dios me dio la oportunidad de comenzar a trabajar de esa manera. De mí salió pedir el permiso al supervisor de educación, porque yo trabajaba en una secretaría de la Supervisión del Distrito de Educación, de ausentarme de la iglesia, de mi trabajo a las 4 de la tarde en adelante. Y el supervisor muy gentil conmigo me dijo, no tenga pena, don Chico, me dijo, deje al día su trabajo y cumpla con lo que siente, me decía. De esa manera yo salía y poco me importó a mí la lluvia, el lodo. Entraba hasta las 10, 11 de la noche a la casa. Trabajé durante 10 años como maestro de niños. ¿De niños? Sí. Posterior a eso me dediqué a atender una oficina de educación en Uspantán. ¿En el Ministerio de Educación? Trabajando con profesores. En el tiempo de 5 años estuve en Uspantán y 12 años en Cunén, total 17. Fundé aproximadamente 60 iglesias. 60. 60 iglesias, sí. ¿En Uspantán? En Uspantán, Zacapulas, Cotzal y Cunén. 3 municipios. ¿Esa era una época, todavía no era una época violenta, pastor, de guerra? Pues sí, fue en el 76 ya habían rumores de guerras. Tanto más que por el inicio de la violencia nos sacaron a nosotros los empleados de Uspantán para trasladarnos a Zacapulas. Mas sin embargo no dejé yo de persistir en la evangelización en las aldeas. Sí, estuve en medio de 2 fuegos porque los contrarios creían que yo estaba a favor del ejército. Por eso me metí a las aldeas. Y el ejército creía que yo alimentaba a los contrarios, ¿verdad? Pero no era así. Mi trabajo era de ir a alcanzar a las almas, rescatarlos para el Señor. Y gracias a Él que lo logré. Pues en 5 años establecí planté las 8 primeras en Uspantán, en 5 años. Durante 12 años planté el resto. Sí. Había lugares que estaban muy entre los barrancos, me metí ahí y ahí están las iglesias ahora funcionando. En el 81 ya el Señor me llamó al ministerio y llegué a atender una iglesia de 32 miembros. Y yo estaba un poco desanimado porque había dejado mi trabajo, ¿verdad? Y me dijeron una vez ahí en esa iglesia, en la primera iglesia que pastoreé, que saber si voy a aguantar porque solo 28 quetzales eran de diezmo y yo ganaba un sueldo más grande. Pero a mí no me importó lo que me iban a dar, me importó mi servirle al Señor. Yo deseaba hacer algo para Él y lo hice. A los 40 días de tomar posesión ahí en la iglesia de Cunén,
se derramó el Espíritu Santo. Provocó un avivamiento grande que en un año logré ganar 110 almas para el Señor. Y esas almas eran eran católicos, eran brujos, eran de esa gente que está involucrada en los bailes folclóricos, y ganamos marimbistas, totalmente un conjunto manimbístico, lo ganamos, y de ellos salieron varios pastores. ¿Sí? Y de ahí surgieron ya todas las iglesias, y fue algo grandioso para mí durante esa época de 12 años, en medio de balas, en medio de tantas situaciones, amenazas y todo, pero yo no le puse la mirada en la situación esa, sino que yo lo que deseaba era cosas más grandes para el Señor. Pues hermano Raúl Gómez no me exhortaba, sino me regañaba cuando algo hacía mal, ¿verdad? No se hace así, vaya, me decía, así se hace. Y trataba la manera de ponerme en mi lugar. Y yo, como estuve un tiempo en el ejército, yo les obedecía, ¿verdad? Porque la disciplina lo traía yo del ejército, ¿verdad? Entonces yo me sometía, ¿verdad? No, solo les oía, y yo razonaba lo que ellos estaban diciendo. Y de esa manera fui superando, hasta lograr donde estoy ahora, ¿verdad? En el Cevipa, en Shela, sí. ¿Se internó allí? No, iba acá a fin de semana. Iba cada semana. Y capacitaciones de acuerdo a lo que programaba el territorio, ¿verdad? En aquel entonces. Y aprovechaba cualquier reunión que había, yo llegaba, aunque no estaba en el nivel mío, pues, pero yo entraba. Y algunos pastores me decían, ¿y qué estás haciendo aquí? Yo quiero aprender más, decía yo. Y de esa manera, pues, capté muchas cosas, ¿verdad? De acuerdo a mi experiencia, hermano, para sentir el ministerio, debe uno tener un encuentro personal con el Señor. Porque hoy por hoy hay líderes que están dentro del ministerio, pero no tienen esa experiencia del encuentro personal. Y de esa manera no hay pasión hacia el Señor Jesucristo ni hacia su obra. Son otros intereses los que ocupan al líder. Entonces, tener la experiencia del llamado, tener la experiencia del encuentro con Jesús, y luego, bíblicamente, ¿qué es lo que requiere el Señor en su palabra? Yo lo que oí era que yo engrandeciera la obra. Ese es el objetivo de un líder, engrandecer la obra. No mi obra, sino la obra de Él. Yo lo entendí. Entonces, de esa manera, pues, no respeté los obstáculos que se presentaron en aquel entonces. Porque no habían vías de comunicación como los hay ahora. Eran caminos de terracería. Y los lugares no estaban tan próximos a la cabecera municipal, sino había que caminar 10 horas para llegar a esos lugares y retornar, ¿verdad? No, en la etapa de la violencia, no tuve miedo a las situaciones que se dieron. La intención mía era ganar almas, salvarlos para Cristo, y si posterior a eso los iban a eliminar, pues yo sabía que se iban con el Señor. Pero gracias a Dios no pasó. Toda la gente que alcancé para el Señor, algunos ya se murieron, pero por enfermedades o por vejez, ¿verdad? Pero
todos fueron alcanzados por el Señor, las comunidades, las aldeas. Dios me permitió llenarlos del Evangelio y de esa manera hubieron cambios ahí en esas aldeas, ¿no? No respeté límites de municipios también. Me iba para acá, me iba para allá, inclusive estando ya aquí en Tecpan, una vez encontré a un consejero de una iglesia de aquí cerca, que es de la Iglesia de Dios. ¿De dónde viene, hermano Bache? Me dijo. Yo vengo de por allá, le dije, a predicar el Evangelio. Pero eso ya le pertenece al otro territorio. Bueno, a mí no me importa eso, mi tarea es engrandecer la obra del Señor. Yo con eso he manejado el ministerio, engrandecer la obra de Él. Yo tengo un compromiso con el Señor y averiguo qué hago cada día, cada semana, cada mes. Y si no tengo que hacer, yo le pregunto al Señor, ¿qué debo hacer? Señor, ¿qué debo hacer para esta semana? Y Él me prepara el terreno para hacer lo que yo tengo que hacer. En el caso mío, cuando recibo una orden del Señor, no dudo de Él. No titubeo para ejercer lo que Él me dice. Yo lo hago y gracias al Señor planto una iglesia y delante de mis ojos esa iglesia prospera grandemente. Pero es una decisión la que yo debo tomar. Soy yo el que tengo que decidir y eso lo he comprobado, pues, pero la decisión sobre la necesidad que hay y sobre lo que me dice el Señor. Uno debe de inspirar confianza. Debe inspirar confianza. Acercarse a la gente, buscar a la gente. No esperar que la gente llegue a buscarlo a Él. Buscar a la gente. Y eso es lo que me ha hecho sentir el Señor. Que salga a hablar, que salga a relacionarme con la gente. Tanto más que el Señor me enseñó que yo debería de aprender el dialecto de ellos para tener mayor relación. Y de esa manera fue que yo pude ganar cantidad de almas, ¿verdad? Ser compasivo con la gente. Ser muy compasivo con la gente. Y tener fundamentos de la palabra del Señor. Porque es la palabra la que da vida. Es la palabra la que transforma a la gente. Que sea muy sincero con él mismo, muy sincero con el Señor, sincero con su familia. Que tenga un carácter humilde y ser muy obediente a las autoridades que le dirigen. Porque hoy por hoy, pues, el respeto ha escaseado mucho. No hay mucho conocimiento, pero no hay temor de Dios. Entonces, y eso es lo que antes no había mucho conocimiento, pero había temor de Dios. La Biblia se respetaba tal como está. Y de esa manera que todo ministro que es así, Dios lo respaldaba tremendamente. 26 años tengo de estar aquí en Tecpan. Fui nombrado por 2 años nada más. Pero como el supervisor de territorio seguramente evalúa la actividad de cada pastor, entonces cuando terminaron mis 2 años de aquí, yo respetuosamente fui a la oficina territorial y le dije al supervisor, hermano, terminó mi tiempo en Tecpan, usted decide a dónde voy. Entonces me dice el hermano Son en ese entonces, hermano, me dijo, usted puede continuar en Tecpan, el trabajo de allá está excelente, porque cuando yo vine aquí todo esto estaba hipotecado. Entonces con oración, con ayuno, con vigilia, le pedí al Señor que nos hiciera un milagro y recuperamos estas instalaciones. Estamos
en 140,000 quetzales, que provino de unos americanos que nos ayudaron en ese tiempo. Y posteriormente a la recuperación de esta propiedad, ya Dios me ordenó que yo hiciera un nuevo templo, porque nuevas almas iban a venir. Que construyera este edificio donde estamos, que ahorita vale más de 1,000,000 de quetzales, el cual lo comenzaron con 70,000 que teníamos en caja. Pero Dios proveyó y de esa manera se hizo este edificio, se hizo el edificio educativo. Hemos hecho alrededor de esta iglesia como unos 15 templos, con su respectivo equipo, con su amueblado y todo, y con su pastor. Ahora pues estamos detrás de un proyecto grande aquí en Tepán, un auditorium para 9,000 personas, 10,000 personas. 10,000 personas. Sí, ese es el proyecto que tenemos, que hace algunos años me trataron de obstaculizar, pero a Dios gracias, siempre el Señor nos ha dado victoria en eso. Pues el Señor me habló a través de una profecía. Y en ese lado yo quiero comentarles de que la profecía casi ya no lo recibe la gente, los hermanos ya no lo reciben. Yo lo que hago cuando me habla el Señor a través de profecía, yo analizo qué es lo que dice, es bíblico lo que me dicen, no de primas a primera digo que no, yo lo analizo. Me dice el Señor en una reunión de pastores, llegó un siervo conmigo. Dice el Señor que debe de comprar un terreno grande porque Él quiere hacer un auditorio aquí, me dijo, para miles y miles de personas, me dijo. Se lo di a conocer al consejo porque yo respeto el consejo de la iglesia, que qué opiniones merecía a ellos. Algunos pues se opusieron, como así es, van esos proyectos, pero en su mayoría dijeron, hagámoslo. Y todos salimos en diferentes lugares de Tepán a buscar un terreno. Y alguien nos ofreció el terreno, lo compramos a plazos. Y lo compramos con 2 licenciados que viven aquí en Tepán. Y uno de ellos me dijo, ¿usted es el pastor de la iglesia de Dios de aquí de Tepán? Sí, le dije, pero no me va a quedar mal, me dijo, porque la iglesia ahí ha tenido problemas, me dijo. Tuvo problemas, le dije. Pero yo con la ayuda de Dios no voy a tener problemas con usted. Y antes de que vence este documento que firmamos con usted, le dije, yo le prometo cancelar. Y cierto, 3 meses antes que venciera ese documento, le fui a cancelar el valor del predio, que nos costó 187,000 quetzales, que posteriormente nos daban 2,5 millones por ese terreno. Gente adulta tenemos como 1,800 personas. Tenemos una cantidad de jóvenes, tenemos discipulado que se llenan las aulas de aquí, de este edificio, y las aulas atendemos a los niños, a los jóvenes, atendemos a los adolescentes, y tenemos un aula para los recién convertidos, para discipularlos para el bautismo. Sí, tenemos como unos 35 ministerios aquí que están trabajando. De intercesión tenemos 11 grupos. 11 grupos de intercesión. Tenemos el de jóvenes, tenemos el de adolescentes, tenemos el de niños, tenemos el de discipulado, tenemos de ministerio de la mujer, tenemos el de caballeros, tenemos... ¿qué más? Tenemos el de recepción, tenemos de consolidación, tenemos un equipo completo que gracias a Dios nos apoyan en las diferentes actividades de la iglesia. Todos trabajamos, todos hacemos un poco para el Señor y miro yo que todos estamos contentos, alegres, ensanchando cada día la obra del Señor, porque no hay domingo que no acepten almas.
Bueno, me gustaría que me recuerden como un plantador de iglesias. Y que para hacer ese trabajo a mí no me importó subir montañas, bajar montañas, cruzar ríos. No me importó, me importó llevar el mensaje del Evangelio. Mirar cómo la gente recibía a Cristo. Mirar cómo la gente, después de tener ese encuentro con Jesús, empezaban a llorar. Tenían una experiencia que solo lo hacían cuando estaban borrachos en el mundo. Pero ahora era una borrachera totalmente diferente. Ahora era en el Espíritu. Que me recuerden que yo trabajé bajo la guianza del Señor y bajo la unción del Espíritu Santo. Y que jamás, yo le digo a mis hijos, por favor, no apaguemos la presencia del Señor. Démosle lugar a la presencia del Señor. Hemos mantenido la presencia del Señor. Aquí en este lugar, yo a veces oro aquí y yo siento la libertad del Señor y empiezo a llorar y me ministra el Señor acá. El Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, no ha cambiado. Yo creo que fue en la plantación de ¿cómo se llama?, de esas 70 y más iglesias, ¿verdad? Yo siento mucha satisfacción porque después de que había mucha idolatría en las aldeas, en los municipios donde yo estuve, en donde estoy, hoy por hoy hay un grupo de hermanos, hermanas que alaban y glorifican el nombre del Señor. La iglesia de Dios ha crecido bastante, principalmente en el área del Quiché, en donde no había evangelio. También mi contribución ha sido de que he podido formar a pastores comprometidos con el Señor y con su obra. Y los veo ahorita. Algunos son consejeros territoriales y pastores regionales, pastores de distrito, y eso es lo que me agrada. Es lo que me agrada. Hay hombres que ha rescatado al Señor de la delincuencia y que hoy son siervos del Señor. Esa es mi satisfacción y eso es lo que yo quiero que recuerden las próximas generaciones, que hay un Dios que puede transformar al hombre y a la mujer y ser útil no solamente a la obra de Él, sino también al país, porque están contribuyendo al avance del reino también. Mi proyecto era construir un tabernáculo para miles y miles de personas. Los recursos de la iglesia eran muy pocos, pero yo confiaba y confío aún que Dios es el dueño del oro y la plata. Y se va a hacer y se va a hacer, dije yo en mi corazón. Con la ayuda tuya, Señor, se va a hacer este tabernáculo. Estuve haciendo gestiones y todo, pero no logré. Mas, sin embargo, no desmayé. Seguí haciendo gestiones. En esas gestiones estaban cuando llegó la hora de mi traslado de Cunén para acá, a Tecpan. Quedó en un impasse el proyecto allá. Que yo quise que el nuevo pastor lo continuara, pero no sé, la visión de él era otra, ¿verdad? Pero ya estando aquí, pues gracias a Dios, como le contaba al inicio, ya tenemos el terreno y estamos detrás de ese auditorium para
para 9,000, para 10,000 personas. Y creo que lo vamos a lograr. Y este año creo que es la colocación de la primera piedra. Ya tenemos el bautisterio ahí con su respectivo graderío, en donde nos reunimos a cada 2 meses para hacer bautismos. Y ya hemos hecho cultos en el terreno ahí. Se reúne una cantidad de gente. Pero yo aspiro a aún ver el inicio de la construcción. Qué bueno fuera que me permitiera la vida del Señor estar ahí en la inauguración de esa cruz. Que aspira a ser líder de la iglesia de Dios, ¿verdad? Que se apasionen por el Señor, que se apasionen por el Señor. Que averigüen si hay un verdadero enamoramiento hacia Jesucristo. Y si no, Él está dispuesto para recibir ese amor de parte de sus hijos. Porque ¿con qué vamos a pagarle al Señor esa gran salvación que nos dio? ¿Con qué vamos a pagarle al Señor esa gloriosa vida que nos espera en la eternidad? Yo recomiendo a la nueva generación su pasión por Jesucristo y su pasión por su obra. No desconectarnos de Cristo, ni tampoco desconectarnos de su obra. Porque hay quienes que se enamoran de su obra, pero dejan de enamorarse de Cristo. Hay que vivir con el Señor Jesucristo y disfrutar cómo la obra del Señor crece cuando Él está presente. Ese es mi deseo para esa nueva generación, ¿verdad? Y ojalá que me escuchen esta tarde. Yo no estoy hablando términos elevados. Mi preparación académica no me permite. Pero mis palabras son con todo mi corazón. Yo no quiero que se estanque la obra del Señor en Guatemala. Yo quiero un avance glorioso de la Iglesia de Dios en Guatemala y en todo el mundo. Pero lo único que puede ayudarnos y que de ahí se desprende un ministerio exitoso, vuelvo a repetir, es el encuentro con el Señor. Permitamos encontrarnos con el Señor y ahí vamos a despertar tal como es la vida cristiana. Porque según yo veo a esas alturas, hay mucho conocimiento en las iglesias, pero está escaseando la vida espiritual. Yo no estoy en contra de todo eso. El conocimiento es muy fundamental, es indispensable, pero a la par de eso debe haber una pasión por Cristo. Debemos tener mucha comunión con el Señor. Que no nos pase como aquellas iglesias del antiguo, ¿verdad? Que solo ellos estaban batallando en el templo y el Señor lo tenía afuera. Él insistía para tocar y no le abrían la puerta. Es tiempo de abrir la puerta, las puertas de nuestro corazón, las puertas del templo, para que Él tenga la libertad de hacer su obra. Porque sin Él, nada podremos hacer. Dios les bendiga, ánimo en esa tarea que han emprendido, que están emprendiendo. Hay recompensa y practiquemos la fe. No pongamos nuestra mirada en las cosas materiales. Pongamos nuestra mirada en el Señor. Él es fiel para recompensarnos. Yo tengo 43 años de estar en el ministerio. Y se ha cumplido en mí lo que dijo David. Joven fui, he envejecido, pero no he visto justo desamparado. Dios les bendiga.